Bien, pues vamos a compartir la palabra y vamos a hablar acerca de las tradiciones versus la fe. Y particularmente queremos hacer memoria de que en esta época, en este tiempo, en el mes de marzo, en el mes de abril, alrededor del mundo se festeja algo muy importante que es la Pascua, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que estas fiestas y estas celebraciones que se originan en la Biblia tienen un aspecto muy interesante, porque más allá de la esencia y más allá de que las fiestas o las cosas físicas son un símbolo, son una sombra de lo verdadero, es decir, de que todas estas fiestas y todas estas celebraciones tienen que ver con la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, con su muerte, sepultura y resurrección. Sin embargo, las cosas físicas se han vuelto una tradición en la vida de los hombres. Y no solo una tradición, que podríamos hablar que la tradición en ciertos, digamos que grupos de personas o grupos religiosos, de alguna manera o de otra, son más apegadas a la realidad o apegadas a la palabra de Dios. Muchas tradiciones o muchas fiestas ahora están intoxicadas, corrompidas con fiestas o con elementos paganos. Por ejemplo, en los Estados Unidos se celebra la Pascua y han introducido por tradiciones que no son propias de América, pero son aparentemente propias de estados de Europa, el hecho de paganismo, como hablando acerca de los huevos de la Pascua, del conejo de la Pascua, pero esto es completamente antibíblico. Pero más allá de las fiestas y de las tradiciones de los hombres, el mismo Señor Jesucristo les dice a los fariseos, a los religiosos de la Biblia, en su época, que ellos habían invalidado la palabra de Dios. Ellos habían invalidado la palabra de Dios. Y recuerde, la palabra de Dios tiene que ver con el corazón de Dios expresado al corazón del hombre. Así es que los fariseos y los religiosos de la época del Señor Jesucristo, pero podemos entender que esto no solo es en ese momento, sino desde el principio y hasta el final, es decir, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, vemos estas experiencias, vemos estos mismos sucesos, vemos este mismo corazón, esta misma intención, donde el Señor Jesús les dice, por vuestras tradiciones han invalidado la palabra, o han invalidado la palabra por mantener las tradiciones, por hacer las cosas a su manera, por tergiversar o por intentar instruir, enseñar, entender incorrectamente. Es decir, se van por lo literal, se van por lo humano, se van por la conveniencia, se van por lo religioso en lugar de entender la revelación de la palabra por el Espíritu de Dios para vivir conforme a la manera de Dios o para poder aprovechar la vida del hombre, es decir, por la palabra a través de la fe. Y eso es lo que queremos platicar hoy, porque una base o un fundamento muy fuerte y firme para el creyente es la fe de Jesús. Y la fe de Jesús está basada en un principio fundamental. Muchos hablan acerca de que la historia fue partida en dos, antes de Cristo y después de Cristo. De hecho, los calendarios y la manera en la que se expresan las fechas, siempre se habla antes de Cristo y después de Cristo. Pero la realidad es, ¿qué significa Cristo partiendo la historia en dos? No hablamos acerca de su nacimiento, no hablamos acerca de su misma vida, pero cuando hablamos de Jesús es muy importante que entendamos a la persona divina que descendió del cielo y se hizo carne, al Cristo, al ungido de Dios, pero algo sumamente importante que es lo que divide la vida del hombre en dos, en un pasado y en un presente glorioso, en una vida muerta, llena de pecado o
unida a una naturaleza pecaminosa, a un espíritu separado de Dios. Y hablamos de un hombre que se ha convertido a Cristo, a un creyente que ha nacido de nuevo. Así es que la esencia fundamental del creyente, la esencia fundamental de nuestra fe, de nuestra base en la palabra de Dios, la esencia fundamental de Jesucristo en nuestras vidas es su persona divina y su obra terminada, completa y perfecta. Su persona divina que mora ahora en nuestros corazones, y por cuanto somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, dice la palabra, y nosotros no nacimos por la voluntad de los hombres, por voluntad de sangre o de carne, sino por la voluntad de Dios, por causa de la palabra incorruptible del Señor. Así es que nuestras vidas han sido partidas en dos. En nuestra historia, en nuestro anterior, en nuestro pasado de pecados separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios, y en nuestro presente y futuro en Cristo, a través de haber nacido de nuevo por causa de que Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros, es decir, la persona divina de Jesús, y hablamos de su obra terminada, completa y perfecta. Hablamos de su obra terminada, completa y perfecta, esto es, el Calvario, su muerte, sepultura y resurrección. Esto es el enfoque de la fe cristiana. Este es el enfoque de la fe que debemos de profesar. Así es que me voy a referir a esto en Mateo capítulo 26, versículo 18, porque hay un elemento físico, de los pocos elementos físicos que el Señor Jesucristo instituye, de los pocos acciones físicas que el Señor Jesucristo instituye, porque muchos malinterpretan la Escritura implementando o obligando a que muchos hagan cosas físicas como si estas cosas fueran espirituales. Pero lo que nosotros vamos a leer ahora y lo que nosotros vamos a escudriñar tiene que ver con algo físico, pero que tiene un concepto prioritario o primario espiritual. Y esto es que tú y yo podamos entender correctamente lo que la Biblia nos enseña acerca de ser bautizados en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y no hablo del bautismo físico, sino ser sumergidos en la muerte de Jesucristo. Es decir, cuando nosotros creemos en Jesús, entonces nuestro espíritu viejo, separado de Dios, es muerto también en la cruz, y Dios crea en nosotros un nuevo espíritu en la justicia y santidad de la verdad. Por eso nos identificamos en su muerte, sepultura y resurrección. Y Jesús resucitó de acuerdo a Romanos 4:25 para que tú y yo seamos justificados. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra justificación. Así es que en esta época se celebra la Pascua, se celebra la muerte, sepultura y resurrección, pero es importante que nosotros podamos entender esta revelación a través de algo que el Señor mismo instituyó antes de ir a la cruz y después se lo enseñó particularmente al apóstol Pablo. Dice así la Escritura en Mateo capítulo 26, versículo 18 en adelante. Mateo 26, versículo 18 en adelante. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. La Pascua tiene que ver con una fiesta que fue instituida desde la época de Moisés, cuando el pueblo de Egipto el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Dios le dijo a Moisés, instituye la Pascua, que tenía que ver con sacrificar un cordero sin mancha por familia. Y después vemos cómo Jesús se convierte en el cordero sin mancha, en el cordero perfecto que quita el pecado del mundo, que se ofreció a sí mismo en la cruz, en el Calvario, por nosotros, como ofrenda perfecta, dice la Escritura. Bien, así es que los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado.
bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas al que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y muchos por tradición han hecho de Judas un centro de atención. Pero no vamos a hablar de ello. Solo lo comento porque esto no es bíblico. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Fíjese cómo dice la escritura, y mientras comían, es decir, no es una ceremonia particular independiente, sino que mientras comían. Y cuando las cosas suceden y el Señor Jesucristo está alrededor de ellas, nada está sin un significado, nada tiene invalidez, sino todo es hecho perfecto alrededor de Jesús. Así es que mientras comían la Pascua, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí hay otra cosa muy importante, porque dice el 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en el que beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El Señor Jesucristo, al menos aquí en esta porción de la escritura, nos enseña, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio. Es decir, la Biblia no describe que él tomó, sino les dio. Dice, bebed de ella todos, pero antes les dijo, partió el pan y lo dio a sus discípulos, tomó la copa y la dio a sus discípulos y le dijo, bebed de ella todos, porque él mismo era el pan de vida, él mismo iba a ser quebrantado, él mismo iba a ser el pan que iba a ser quebrado y molido, y él mismo en su sangre iba a sufrir el Calvario, iba a derramar su sangre para la remisión de todos nuestros pecados. Así es que el Señor Jesucristo hace esta ceremonia, pero no como algo para instituirlo de una manera religiosa, sino para mostrarles de una manera lo que iba a padecer, lo que iba a sufrir. Pero podemos entender qué significado o qué importancia tiene esto cuando nosotros vamos a Corintios capítulo 11 versículo 23. Así que por favor acompáñeme a la escritura en Corintios capítulo 11 versículo 23. Y aquí vemos al apóstol Pablo. Recuerde, Jesucristo ya había muerto, había sido sepultado y resucitó. Recuerde que Jesús murió en el mismo tiempo de la Pascua. Él sufrió la cruz, sufrió la crucifixión, llevó todos nuestros pecados, sufrió todas nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores, cargó con todo el peso, cargó con todo aquello, dice la escritura, que nosotros le tuvimos por azotado de Dios y abatido, pero él fue herido por nuestras rebeliones. Isaías 53. Así es que dice la escritura en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. El apóstol Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. No lo recibió de Pedro, no lo recibió de Juan, no lo recibió de Jesús antes de ser crucificado. Recuerde que Pablo era fariseo de fariseos, persiguió a la iglesia y después de que Jesucristo había muerto y había resucitado, después de que el Espíritu Santo había venido sobre los 120, sobre los apóstoles y sobre los creyentes, y después de que la iglesia del Señor había crecido, Pablo se levantó para perseguir a la iglesia, siendo religioso, para llevar a la cárcel y para que muchos fueran asesinados. Y después el apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús, no con los apóstoles, pero con el mismo Señor Jesucristo, rumbo a Damasco. Esto usted lo puede encontrar en la escritura, en el libro de los Hechos. Pero dice la escritura que
El apóstol Pablo dice, yo recibí del Señor, es decir, una revelación propia de Cristo para Pablo, pero para nosotros a través de Pablo. Y dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Ahí define el Señor, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y dice, hacedlo en memoria de mí. Así es que nuestra memoria no está en el pan que comemos o en la copa que bebemos, pero en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. El pan y la copa son una representación que nos permite renovar nuestras mentes o que nos permite recordar lo que la palabra en esencia nos describe acerca de la muerte, sepultura y resurrección, para que nuestras mentes sean renovadas no a las tradiciones, no a la reglamentación, no al hecho físico, aunque participar del pan y de la copa físicamente es algo glorioso. Pero no es lo importante las cosas o los elementos físicos, sino la esencia que esto significa. Es decir, simplemente el pan y la copa nos recuerdan, nos traen memoria de lo que significa la obra terminada, completa y perfecta. El pan y la copa y el hecho de participar del pan y la copa en el nombre de Jesús nos traen referencia, nos traen memoria del significado, del valor fundamental de la persona divina de Jesús y de su obra terminada, completa y perfecta. Esto es algo interesantísimo, esto es algo importante, porque si nosotros estamos firmes en esta convicción de la persona divina de Jesús y de su obra terminada, completa y perfecta, aunque podríamos decir que son cuestiones muy básicas, pero es importante que podamos no claudicar, sino siempre estar firmes en estos cimientos. Normalmente los cimientos en una construcción son firmes, son fuertes, están debajo de la tierra y estos cimientos están cubiertos. Es decir, se edifica sobre los cimientos. Pero en la práctica podemos ver que si hay algún cimiento y estos cimientos que son hechos de una manera muy fuerte, si estos cimientos se quedan al descubierto, si estos cimientos no se edifica sobre ellos, pudieran, si son muy buenos los cimientos, permanecer por mucho tiempo. Pero por otro lado, podrían corromperse los cimientos, es decir, podrían afectarse, inclusive destruirse los cimientos. Y cuando los cimientos no son fuertes, cuando los cimientos ya no están, no se puede edificar valor sobre sus cimientos. Cualquier edificación que se intente hacer va a ser destruido, va a claudicar, va a caer. Así es que dice el Señor Jesucristo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, se lo enseña Pablo. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. No dice el apóstol Pablo de la enseñanza de Jesús, todas las veces que la bebiereis cada domingo, todas las veces que la bebiereis cada sábado, todas las veces que la bebiereis cada mes. Y muchos son engañados y han entendido incorrectamente la celebración de la Cena del Señor o de la comunión, como otros le dicen, o de la Santa Cena, como muchos le llaman. Y creen que este hecho, el hecho de participar físicamente de la cena, corresponde a algo sublime, corresponde a algo santo, corresponde a algo de una que se pretende o se necesita una calidad y una santidad y una obediencia para celebrarlo. Pero no es así, porque ellos le dan valor a las cosas naturales, le dan valor a las exigencias humanas, pero no le dan valor a la esencia. Es decir, lo importante es la persona divina de Jesús, su obra terminada, completa y perfecta, y Jesucristo mismo instituye esto y lo enseña Pablo para que nosotros, haciéndolo, tomando el pan, comiendo el pan y tomando la copa, recordemos la esencia, recordemos el significado, recordemos lo que ahora mora en nosotros, recordemos la bendición tan grande de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Ahorita vamos a ver más al respecto, pero dice entonces,
Asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis. Así es que cada vez que la bebas, que bebas la copa y comas el pan, si tú lo haces con el propósito de hacer memoria de la obra terminada, completa y perfecta, lo puedes hacer cuantas veces quieras hacerlo, por la fe. No vamos a entrar en materia, pero hay quienes lo pueden hacer 3 veces al día, o si quieren hacerlo más veces al día, porque no con un carácter religioso o no con un corazón incrédulo, pero con algún propósito específico, lo pueden hacer. Hay quienes participan de la cena del Señor cuando tienen alguna problemática difícil en sus vidas. Y no significa que tomar el pan y tomar la copa va a resolver la situación, sino tomar el pan y tomar la copa trae a memoria de lo que fuimos redimidos. Fuimos redimidos de la enfermedad, fuimos redimidos de la escasez, fuimos redimidos de la depresión, fuimos redimidos de la maldición, fuimos redimidos de la vergüenza, fuimos redimidos del rechazo, fuimos redimidos de la muerte, fuimos redimidos del pecado, fuimos redimidos de la injusticia o de las justicias humanas. Así es que lo importante es hacer memoria de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús y de su persona divina que mora en nosotros. Recuerde, no es una obra que nos queda lejana, no es una obra en la cual tú y yo somos ajenos, no, el mismo que causó de una manera poderosa que esa obra terminada, completa y perfecta fuera consumada, el mismo Cristo Jesús ahora mora por su Espíritu en nosotros, siendo uno con nuestro nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, y ahora somos uno perfecto en Cristo, y nunca te dejaré, nunca te abandonaré, dice el Señor. Esto es importantísimo. Así es que celebrar y tomar el pan y la copa tiene que ver con hacer memoria de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros y de lo que nosotros hemos creído. Dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y si anunciamos su muerte y anunciamos su venida, anunciamos que nosotros nos identificamos con su muerte, pero gloria al Señor que no se quedó en la tumba, sino que fue sepultado y resucitó. Asimismo nosotros fuimos sumergidos, sepultados en su muerte y resucitamos a una nueva vida en Cristo. Ahora, dice el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere, y aquí viene el aspecto muy importante, porque aquí es donde el enemigo de nuestras almas, Satanás, se ha inmiscuido en la iglesia, en la religiosidad, en la mala interpretación, en el entendimiento equivocado, para causar que muchos tengan temor de celebrar la cena y por lo tanto no tienen memoria, no hacen referencia de Jesús y de su obra terminada, completa y perfecta. Y por eso muchos viven atrapados por el pecado, muchos viven atrapados por la enfermedad, por la escasez, por las tradiciones, por la depresión, por el pecado, por los malos hábitos. Cuando la Escritura dice que por causa de lo que Jesús hizo, nos fue dado el espíritu de vida en Cristo Jesús, y dice, la ley del espíritu de vida en Cristo nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. ¿Y cómo podemos entender y vivir y edificar sobre el espíritu de vida en Cristo si no entendemos correctamente la palabra y no edificamos en la palabra porque no entendemos la base y el fundamento de lo que Jesucristo hizo por nosotros, de su obra terminada? Bien, así es que dice, cualquiera que coma el pan y beba de esta copa y la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Cualquiera que beba indignamente, es muy importante que entendamos, porque muchos añaden, porque esta es una añadidura la que hacen los religiosos, y estoy hablando acerca de muchos creyentes, no sé, el 90%, el 95%. Desafortunadamente, las iglesias cristianas, y lo voy a decir de esta manera para poder entenderlo, protestantes, porque recuerde que las iglesias católicas también profesan ser creyentes o ser cristianos. Así es que los cristianos protestantes en su mayoría vienen aplicando o siguiendo o instituyendo
las mismas tradiciones que la Iglesia Católica ha enseñado por generaciones. El hecho de reunirse en las congregaciones, muchas de ellas se congregan de la misma manera que fueron enseñados por las tradiciones católicas y celebran la comunión, muchos de la misma manera y creen de la misma manera. Así es que no nos vamos a remontar a la iglesia primitiva y cómo ellos hacían tales cosas, pero muchas tradiciones católicas se fueron a la iglesia cristiana y muchas cosas que se hacen en la iglesia cristiana físicamente son causa de la tradición católica. Y entonces muchos equivocan en este concepto y muchos por eso no viven con buenos fundamentos de la fe cristiana. Y aunque celebran en estas fechas la Pascua, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, no es parte de sus vidas. Bien, dice, el que beba indignamente de la copa del Señor, de manera que cualquiera que coma el pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, es decir, cualquiera que coma indignamente o beba indignamente el pan del Señor o la copa del Señor, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y muchos interpretan, porque así viene la tradición católica, de que habla de la persona, es decir, si la persona es digno o es indigno, pero equivocan, porque la Biblia no está diciendo esto. El beber indignamente está hablando de un adverbio sobre una acción. La acción es comer o beber. Así es que cuando habla de la indignidad, habla de comer de manera indigna o beber de manera indigna. No está hablando de la persona, de la dignidad de la persona, del corazón de la persona, pero habla de la acción, de cómo ejecutas esa acción. Te voy a poner un ejemplo. Aquel padre que disciplina a sus hijos con amor. Es decir, los abraza, los besa, pero los disciplina. Con paz en su corazón, con sabiduría en sus corazones. Pero vemos el contraste en un padre que con ira, con regaños, con golpes, con gritos, con blasfemias, con maldición sobre sus hijos, intenta disciplinar a sus hijos. Así es que no estamos hablando de la persona, de que sea indigna en su corazón, sino la manera en la que hace o ejecuta la disciplina. Uno lo hace de manera correcta, de acuerdo a la palabra, y otro lo hace de manera incorrecta, de una manera indigna, no de acuerdo a la palabra. Así es que comer o beber no tiene que ver con la santidad o con estar libre de pecado, como muchos piensan. La tradición católica dice que se tienen que ir a confesar para que un sacerdote los absuelva de pecado, lo cual es antibíblico. Y muchos creyentes y en muchas iglesias creyentes enseñan acerca de que si vas a tomar el pan y la copa, tienes que estar libre de pecado y piden perdón al Señor, lo cual también hacen infructuosa la obra consumada de Jesús, porque no entienden que han sido totalmente perdonados. Fuimos totalmente perdonados en el pasado, pero no entienden o no han entendido el poder del perdón, pero no han entendido la abundancia de gracia y el regalo de su justicia. No estoy hablando de que pensar así o actuar así tenga que ver con libertinaje o tenga que ver con darte el permiso para pecar. No estoy diciendo esto. Celebrar la cena del Señor indignamente es participar del pan y de la copa sin tener conciencia de la persona divina de Jesús y de lo que Él hizo por nosotros. Es burlarme. Participar indignamente de la cena del Señor es pisotear lo que Jesús hizo, es no creer lo que Jesús hizo, es no darle el valor, el honor, es hacerlo sin tener memoria de lo que significa. Así que cualquiera que toma el pan y bebe de la copa, pero no entiende, fíjese lo que le sucede. Y no le sucede porque actúe incorrectamente, no, porque no puede vivir en la fe acerca de lo que Jesús hizo por nosotros. No significa que el hecho, y Dios
no iba a poner tal situación en la vida de los creyentes. Y el Señor Jesucristo tampoco. Y el apóstol Pablo tampoco. No iban a poner el hecho de que si te equivocas en una acción física, iba a venir la condenación sobre ti. No significa eso. Y muchos cristianos así lo enseñan. Y por eso no celebran la cena del Señor. Y dice la Escritura, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo de cómo come el pan y bebe la copa. Es decir, necesitamos entender que nos hemos acercado confiadamente al trono de la gracia, que entendemos la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, que entendemos que la benignidad y la bondad de Dios que nos ha sido revelada en Cristo, que nos ha sido entregada por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, es para nosotros, que Dios no está enojado para nosotros. La guerra terminó. Dice el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así es que muchos hablan acerca de que si tú estás peleado con tu hermano, que tienes que ponerte a cuentas con tu hermano. Bueno, yo no estoy diciendo o justificando que esto sea, digamos que sin importancia. No, tú no debes de estar en pleito con nadie. Si tú odias a alguien, tienes un problema en tu corazón. No has entendido cómo Dios, como Cristo te ha perdonado, cómo Él entregó su vida. Si tú no amas a alguien, odias a alguien, no tienes amargura, entonces no has abrazado, no has tomado la redención que te ha sido dada por la fe. No has permitido que la palabra de Dios renueve tu mente y transforme esa parte de tu corazón. Definitivamente que no debemos de odiar a nadie, pero tenemos que perdonar a cualquier persona que nos ofenda y amar aún a nuestros enemigos. Así es que, aunque no tiene que ver con malinterpretar o con desestimar la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo del Señor, pero aquí está hablando particularmente del cuerpo de Jesús, es decir, de su misma carne que sufrió. Recuerda, su carne, dice la Escritura, Él llevó en el madero, sufrió en el madero. Dice, cargó con todos nuestros pecados en el madero, en su cuerpo, para que nosotros, estando muertos al pecado, ahora vivamos a su justicia, porque por su herida en su cuerpo ya hemos sido sanados. Aunque podríamos hablar también de las heridas en su alma, no en su espíritu, pero en su alma, porque Él sufrió la depresión, Él sufrió el rechazo, Él sufrió la vergüenza, Él sufrió el escarnio, el vituperio. Pero por sus heridas en su cuerpo ya hemos sido sanados, hablando del cuerpo, sanados del cuerpo. Él sufrió la depresión para que tú no vivas la depresión en tu alma. Pero hablando del cuerpo, por sus heridas ya hemos sido curados. Isaías 53 dice de la misma manera. Así es que cuando no entendemos lo que Jesús hizo en su obra terminada, completa y perfecta, cuando no atribuimos a nosotros lo que Jesús hizo, entonces por eso los creyentes sufren de síntomas y de enfermedades. Porque no entienden lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario. Porque no entienden que por sus heridas ya hemos sido curados. Porque no entienden que Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores para que tú vivas libre de enfermedad, para que tú vivas en salud y bienestar. Entonces, cuando habla aquí de que comemos o bebemos sin discernir el cuerpo del Señor, es porque no entendemos que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. No es que hagamos mal o estemos en pecado, no. Por causa de que la gente no entiende la obra terminada, las heridas de Jesús en el Calvario, entonces dice, come juicio y bebe para sí. Es decir, no puede apropiarse de la bendición. Escucha la palabra, pero la palabra no puede atribuirle beneficios porque no tiene fe. Por lo cual hay muchos enfermos, dice el apóstol Pablo, debilitados entre vosotros, y muchos duermen, muchos habían muerto, por causa de que ellos participaban de la cena, pero no hacían memoria de Jesús. No tenían como base y fundamento la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Es decir, habían hecho escarnio. Y si el Señor Jesucristo instituyó estas cosas a través del apóstol Pablo para que nuestras mentes y nuestros corazones estuvieran firmes en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, cuando ellos comían y bebían, no siendo dignos o indignos en sus corazones, no, porque aquel que
su corazón lo reprueba, no ha entendido la obra completa, perfecta y terminada de Jesús en el Calvario. Así es que nosotros, si somos creyentes nacidos de nuevo, debemos de saber que tenemos un espíritu perfectamente justificado. Hemos sido aptos para el reino de Cristo. Ahora estamos en el reino de Jesús. No en nuestro cuerpo, no en nuestra alma, pero la palabra limpia nuestras mentes, renueva nuestras mentes, nos transforma, y el Espíritu de Dios y la palabra vivifican nuestros cuerpos. Así es que muchos actuaban de una manera irreverente respecto a la fe. Y dice, muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así es que es muy importante que nosotros podamos entender que esto no es una cuestión de santidad en el corazón. Recuerde que nosotros no somos salvos y justificados por causa de nuestras acciones. Nosotros no somos pecadores por causa de nuestras acciones, porque si fuéramos por causa de nuestras acciones pecadores, tendríamos que por causa de nuestras acciones ser liberados para ser salvos. Pero gloria a Dios que somos pecadores por causa del pecado de Adán, para que porque por un hombre fuimos instituidos pecadores, por un hombre Jesucristo, ahora somos hijos de Dios, ahora somos siervos de la justicia, ahora somos salvos. Ahora somos la justicia de Dios en Cristo. Éramos pecadores por causa de Adán, porque Adán causó que todos fuéramos constituidos pecadores, y ahora somos hijos de Dios, somos justificados. Ahora somos la justicia de Dios en Cristo. Ahora ya no somos pecadores, sino ahora somos hijos de Dios. Sin Cristo, el centro de nuestras vidas era el egoísmo, el centro de nuestras vidas era el orgullo, nosotros mismos. En Cristo, el centro de nuestras vidas es Cristo y su obra terminada, completa y perfecta. Cuando los creyentes ponen como centro de su vida la obediencia y la santidad, equivocan, hierran o están actuando religiosamente, porque están creyendo que son pecadores por sus acciones y que sus acciones los llevan a pecado. Lo cual es así, el pecado sigue existiendo en el mundo y no estamos diciendo que tenemos licencia para pecar, porque sabemos que nosotros, los creyentes que entendemos la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, no pecamos porque primero amamos a Dios sobre todas las cosas, y segundo, sabemos que si pecamos, quedamos vulnerables en cierta área al enemigo de nuestras almas para que venga a hurtar, a matar y a destruir. Así es que dice, voy a terminar leyendo dos versículos, dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quién? Cristo. ¿Quiénes son los santificados? Los que hemos creído en Cristo, que fuimos nacidos de nuevo, que somos nuevas criaturas en Cristo, creados en la justicia y santidad de la verdad por el poder de Dios, no por voluntad humana. Y Hebreos 9:12 dice, no por la sangre de machos cabríos o de becerros como lo hacía Moisés o como lo hacían los religiosos de la ley, sino con la misma sangre de Jesús, por su propia sangre, dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no hecho de hombres, no en el tabernáculo de Moisés o en el tabernáculo hecho de hombre, sino en el mismo lugar santísimo espiritual, dice, habiendo obtenido eterna redención por nosotros. Así es que tú y yo hemos sido redimidos, pero nuestra redención es eterna, no se pierde, es eterna. Y es fundamental que nosotros entendamos correctamente esto. Por eso, cada vez que participamos del pan y de la copa, tú tienes que hacerlo con gozo, en libertad, no entendiendo tu condición, la condición de tu corazón, pero tienes que entender que si tú eres un creyente nacido de nuevo, eres perfectamente justificado, eres la justicia de Dios en Cristo, tienes un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, pero el hecho es traer a memoria la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, gozarnos en la persona divina de Jesús y en lo que Él ya hizo por nosotros y en toda la bendición que tenemos ya en Él para gozarnos, para alegrarnos y para poder estar gozosos y alegres en lo que Él ya hizo por nosotros. Así es que tú lo puedes hacer en tu casa de acuerdo a cualquier necesidad que tú tengas. Solo haz memoria de esto en Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, o en Mateo 26.
y podemos celebrar juntos en plena libertad lo que Jesús hizo por nosotros, que es la esencia. Y recuerda, no debemos sujetarnos a las tradiciones, porque las tradiciones, cuando lo hacemos por tradición, invalidamos el significado de la palabra. Y la palabra de Dios es la fuente que sostiene nuestra alma y nuestro corazón, porque Cristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, y la palabra es la que trae la fe viva en nosotros. La fe viene por oír la palabra, por entender, creer, conocer, entender y creer correctamente la palabra, permanecer en la palabra para que la palabra renueve nuestras mentes en cada una de las áreas de nuestra vida y seamos transformados en la misma imagen de Jesús, de gloria en gloria, por el Espíritu Santo de Dios y la palabra incorruptible de nuestro Señor amado Jesucristo. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. Bendito, maravilloso y glorioso sea tu nombre. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados. En Cristo Jesús declaramos que somos perfectamente justificados. En Cristo Jesús declaramos que somos altamente favorecidos. En Cristo Jesús declaramos que somos profundamente amados. En Cristo Jesús declaramos que somos grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén y amén.